¿Se sigue viendo la pantalla? Chicos, ¿se sigue viendo? Yo lo veo, pero con varias pantallas adelante. No sé si es mi línea. Varias pantallas Planificación. adelante. A Ajá, ver. abierto varias. Pero igual, profesor. A ver. A ver. Otra vez. A ver, ahora. Se ve lo mismo, profesor. ¿No se Lo ve? ¿No se mismo. ve la diapo? Se ve la diapositiva al fondo, pero al frente sale la pantalla de presentación de PowerPoint. La otra, la sesión 1, la pantalla de Microsoft Teams, luego la sesión 2 y luego de descargas. No sé si a todos les sale lo mismo o solo a mí. A ver. A mí también me sale lo mismo. Ya. A ver. A ver, espero que sí se pueda. No aparece. A ver, ¿ahora se puede ver? Sí, ahora ya. Sí, profesor, ¿Sí? ahora sí se ve. Ya, entonces lo voy a trabajar de esta manera. Ya. A ver. A ver, como ya han tenido el material, entonces, a ver, supongo que lo habrán revisado. No es un material que sea ajeno a ustedes porque está basado también en lo que habíamos hecho anteriormente cuando teníamos las unidades didácticas de planificación. Entonces, empezamos con planificación estratégica empresarial y tenemos que ver algo muy importante cuando hablamos de planificación. A ver, vamos a ver quién está en el chat para ir preguntándoles. Abigail. Ingeniero. ¿Qué tal, Abigail? Abigail, ¿qué dice en la diapo? ¿Qué dice en la parte de arriba? ¿Sí lo puedes leer? Sí, si no sabemos a dónde vamos, es probable que no lleguemos a ninguna parte. Ya, muchas gracias. Ángelo. ¿Ángelo?
Solo me parece imágenes. ¿No ves lo que está escrito arriba? Sí, ya apareció ya. Ya. Ya, ¿qué dice ahí? Si no sabemos a dónde vamos, es posible que no lleguemos a ninguna parte. Ya, ¿qué entiendes por eso? A ver. O sea, si nosotros tenemos que tener un propósito a dónde ir, o sea, fijarnos para poder ir a ver, a tener nuestra perspectiva hacia adelante. Ya, gracias, Angelo. David. David, Sí, profesor, diga. ¿qué entiendes por lo que ha dicho Angelo? Es decir, cuando David, cuando no tenemos una iniciativa, no podemos llegar a ninguna parte. Ya, ya, gracias, David. A ver, lo que mencionan sus compañeros sí hay cosas correctas. Cuando se habla de iniciativa, sobre todo, esa iniciativa se va a llamar una planificación. A ver, ¿y qué sería la planificación? Habría que ver algún tipo de concepto. Pero antes de empezar con eso, las capacidades que deberían obtener durante la sesión deberían ser reconocer los aspectos conceptuales del planeamiento estratégico y reconocer la importancia de la planificación estratégica en la producción, sobre todo en la producción, porque vamos orientados a eso. Bueno, acá hay otra frase. Pero antes de explicar eso, si hablamos acerca de una planificación, y lo asociamos a lo que ha mencionado David, de iniciativa, hablaremos que tenemos una idea, que tenemos un objetivo, porque si tenemos una iniciativa, se supone que queremos alcanzar algo, que queremos llegar a algún lado. Pero la planificación por sí misma no es todo lo que necesitamos, sino toda una serie de pasos para poder llegar a donde queremos, a donde estamos apuntando. A ver, vamos a preguntarle a uno más de sus compañeros. Esther. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes leer lo que está en amarillo? Cada mañana cuando el sol aparece en África, la gacela se despierta y debe correr para no ser atrapada. Profesor, ¿se no vio? Ya, ahora. Atrapada por los depredadores, de la misma manera que el depredador debe correr tras ella para poder alimentarse ese día. Ya, muchas gracias. Entonces, lo que podemos observar aquí es una situación en el reino animal donde hay una competición entre depredador y presa. El objetivo del depredador es comerse la presa para poder subsistir. Y el objetivo de la gacela sería escapar para poder sobrevivir también. Ahora, la explicación que nos menciona en la parte inferior es que en el mundo globalizado de hoy no importa si eres depredador o gacela. El secreto está en siempre estar corriendo. ¿Qué podemos entender por estar corriendo, Grecia? ¿Grecia? ¿Isela? Sí, ¿Isela? profesor. Sí, te preguntaba, ¿qué significa estar corriendo?
En lo Podría que ser acabo de que mencionar. cuando tú te propones hacer algo, siempre tienes que estar con la mente bien positiva para que tus logros sean exitosos. Ya, muchas gracias. Ahora vamos a llamar a una persona más. Jocelyn, Profesor, buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué se entiende por estar corriendo según lo que ha mencionado acá el ejemplo de la gacela? Llegar a un objetivo, a la meta. Ya, ok, muchas gracias. Ya, lo que menciona Isai y lo que menciona Jocelyn tiene mucha razón. Hay que estar en continuo movimiento, en continua actividad, porque si nos encontramos inamovibles, nos encontramos estáticos, no vamos a poder llegar a alcanzar ningún objetivo. Necesitamos estar continuamente realizando actividades que nos puedan llevar a ese objetivo. Si es que hablamos de repente del tema de una graduación, de alcanzar a aprobar un curso, entonces tendremos que estudiar. Tenemos que repasar la información que se nos envía. Si hablamos de repente de alguien que está un poco subido de peso y quiere bajar de peso, entonces, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que hacer ejercicio, salir. Si hay una persona que quiere cocinar bien, entonces, ¿qué tendrá que hacer? Entonces, empezar a cocinar, empezar a practicar. Eso es lo que nos invita a estar en movimiento. Ahora, si llevamos eso a la realidad del mercado, ¿qué podemos encontrar? Bueno, de hecho que hay muchos avances tecnológicos, muchos más que muchos años anteriores. Por el tema de la globalización también se ha dado introducción masiva de nuevos productos, tanto de aquí hacia otros lugares como de otros lugares hacia nuestro país. El tema de la competencia global también es totalmente real cuando hablamos acerca de la reducción de costos, porque el propósito siempre de una empresa es poder reducir sus costos, mejorar su productividad, incrementar la producción. El proteccionismo también va unido al tema de los impuestos. Ya no hay, por los tratados de libre comercio, los impuestos bajan, entonces los productos pueden ser más competitivos, especialmente aquellos que vienen de fuera. Los mercados empiezan a fragmentarse. Se puede interpretar esto de dos maneras. Uno, de que los mercados pueden empezar a caer, pueden empezar a reducirse. Si de repente antes las personas consumían un producto, entonces ahora ya no lo están consumiendo, se podría referir a eso. Pero también se puede hablar de que los mercados se fragmentan porque se empiezan a sectorizar. Vamos a tener diferentes tipos de mercados que van a consumir un producto A, otros mercados que van a consumir un producto B, otros mercados que van a consumir un producto C. Por ejemplo, preguntaremos, ¿no? Si de ustedes hay alguno que consume espárragos o consume arándanos. Ya, entonces hablaremos, por ejemplo, si hay personas que consumen espárragos, arándanos, consumen alcachofas, ¿qué tipo de mercado será? ¿No? Aquellas personas que están buscando una vida saludable, aquellas personas que están buscando ok. ¿Se puede observar la pantalla? No, profesor, Sí. sale borroso. Ahora, No. Profesor, dice Bueno, mi que pantalla no sale nada, profesor. ¿no? No. Sí, señora. A ver, la vamos La a ver. mía sí. ¿Sí? Ujú. Ahora ya. ¿Sí? Ahora ya no. Ahora ya. Ahora ya. Ahora sí. A ver.
Ya. A ver, acá nos encontramos. Entonces lo que les mencionaba era que van a haber grupos de personas que van a consumir determinados productos en función al objetivo que ellos tienen o al estilo de vida que ellos tienen. Si hablamos de repente, como les mencionaba, de los espárragos, las alcachofas, los arándanos, que son productos más de exportación y que, por ejemplo, en otros lugares que no sea el lugar de origen, se encuentran a unos costos a veces un poco elevados, entonces hablaremos de un grupo de personas que tienen mayor poder adquisitivo o tienen un poco más de ingreso salarial al mes. O también podríamos agruparlos en aquellas personas que están buscando una vida sana, poder bajar de peso, de repente incrementar su sistema inmunológico, también puede haber esos objetivos. Si hablamos de personas que consumen pan, personas que consumen papa, camote, yuca, entonces hablaremos de personas que buscan energía, porque esos productos son calóricos, llenan de bastante energía. Y si hablamos también de eso, esos productos también son un poco más cómodos que los antes mencionados. Entonces hablaremos también de personas que buscan energía porque son personas trabajadoras, formarían parte del grupo económicamente activo y que su salario muy probablemente sea el promedio o quizá por debajo del promedio. Y un punto importante también que se menciona aquí es la legislación ambiental, que mucho en los últimos años ha entrado en boga y con mucha importancia por el deterioro del ambiente. Entonces, esto implica que cada empresa debe tener un protocolo en la gestión de sus residuos, de sus efluentes, del impacto ambiental que tiene la empresa dentro del lugar donde radica. Si hablamos de Virú, podemos citar muchas empresas, podemos citar Virusa, Camposol, Damper, Aqualima, el Grupo Arato, Talsa, Hortifruti, etc. Entonces cada una de esas empresas tiene su protocolo de gestión ambiental. Ahora, cuando hablamos de la nueva realidad de la empresa, ¿qué podemos encontrar? Una respuesta sensible rápida. Nos habla de que las respuestas de la empresa son mucho más veloces, que hay una mayor conectividad con el cliente, con el usuario, ante posibles quejas, sugerencias. Complejidad, bueno, de hecho podemos tomar como ejemplo esta situación. Antes, cuando se daban las clases presenciales, la manera como se daban podría ser mucho más sencilla. El uso de una mota, el uso de un plumón, una pizarra, no implicaba el uso de tanta tecnología. Sin embargo, ahora lo que hacemos nosotros es elaborar un material digital, poder subirlo a una plataforma, poder compartirlo en tiempo real y poder visualizarlo y asegurarse que se está visualizando. Eso implica un mayor grado de complejidad. La unidad del producto, que el producto sea mucho más compacto, mucho más práctico. Además, que el producto pueda ser llevado a diferentes lugares por esas mismas características. Además, que también se habla, si se menciona la practicidad, hablaremos también de formatos un poco más pequeños, de formatos que no implica una demasiadas unidades, porque también esto implica una reducción del costo, porque no es lo mismo pagar por 3 productos que es lo mismo pagar por un solo producto. La anticipación de a la competencia, esto también es importante y tiene que ver mucho con la planificación. Si es que alguno de ustedes
revisa las leyes de Porter, donde habla de los 5 entrantes, hablaremos ahí acerca de la competencia. Pero básicamente cuando uno habla de anticipar la competencia, habla que uno ya va realizando un análisis para conocer a sus posibles competidores. Si, por ejemplo, uno quiere ingresar al mercado un néctar, de hecho que ya va a conocer el mercado al que va a ingresar y va a conocer a su competencia desde antes, la competencia ya existente. Pero también uno puede anticipar la competencia que va a llegar. Es decir, aparte de la competencia existente, va a haber más competencia aparte. Entonces, la planificación te permite también tomar medidas. La integración y el valor agregado. Cuando se habla de integración, se puede hablar de integración de los servicios, integración de los procesos, sobre todo los procesos que implican elaborar un producto. Y además, esta propia integración podemos incluso trascender un poco a lo que es la cadena de suministros. Porque si hablamos de la cadena de suministro, vamos a hablar de 3 actores principalmente. Uno que son los proveedores, otros que son los transformadores, y otros que son los distribuidores. Entonces la integración también implica tener la posibilidad de unir a esos 3 actores y poder generar un mayor valor agregado. Si ya de por sí las labores transformadoras le dan un valor agregado al producto resultante, al producto final, la integración de muchos más procesos, de muchas más etapas, implicarán también un incremento del valor agregado. La excelencia de las operaciones y los productos, eso ya nos habla acerca de lo que es la mejora continua, de que siempre vamos a encontrar nuevos retos. Encima, cuando hablábamos del tema de la competencia siempre va a existir. El problema es cuando la competencia empieza a ganarte o empieza a reducir tus clientes, tus usuarios. ¿Pero por qué resulta eso muchas veces? Porque no hay excelencia en lo que uno elabora. No hay una mejora continua. Y esto de la mejora continua también es parte de la planificación, es un protocolo, donde cada integrante de la organización está llamado a mejorar cada día, en función del bienestar de la empresa. Y el tema de responsabilidad social, al igual que la gestión ambiental, es esa identificación, esa concientización de la empresa que genera riqueza que lucra para ellos mismos, también debe brindar un soporte y debe brindar beneficios a la comunidad del lugar donde está realizando sus labores. Si, por ejemplo, hablamos de grandes empresas como Camposol o como Virusa, diremos que ellos también deben tener su protocolo de responsabilidad social, su política de responsabilidad social, donde le brindan oportunidades a las personas de esa localidad. De repente hacen ciertos donativos hacia la población, hacia la municipalidad. Eso es parte de la responsabilidad social. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si no, para seguir avanzando. ¿Por dónde nos quedamos? Leslie. Eliana. Profesor, sí, dígame. ¿Tienes alguna pregunta? Profesor, presente. Mm, Eliana, ¿tienes Profesor, alguna sí, le pregunta? quería... ¿Leslie o Eliana? No les escucho. Profesor, yo, A ver, Leslie. en donde dice en integración y valor agregado.
Ya, ¿qué has escuchado? No le digo si me lo podía repetir en esa parte. Ah, ya. Cuando hablábamos de la integración y el valor agregado, era para poder integrar nuevos procesos a los procesos ya existentes. Por eso mencionaba la cadena de suministro, donde tenemos tres grandes grupos o tres actores, que son los proveedores, que son los transformadores y son los distribuidores. Si hablamos de integración, hablaremos de poder agruparlos esos tres. Y si agrupamos estos tres, o agrupamos dos de estos tres, vamos a poder generar mayor valor agregado, podemos obtener mayores ganancias. Y ya de por sí el proceso de transformación ya es añadirle valor al producto. Pero añadiendo estos dos actores más, podemos añadirle mucho valor adicional. A ver, sigamos. Entonces tenemos lo que es la planificación, la organización y la producción propiamente dichos. A ver, Eliana. Sí, profesor. ¿Puedes leer lo que dice la planificación? Ya. Planificación, proceso bien meditado, metódica y estructurada, con el fin de obtener un objetivo de... Ya. Muchas gracias, Juliana. Grecia. Sí, profesor. ¿Puedes leer lo que dice organización? Organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. Muchas gracias. Yulisa. Profesor, buenas tardes, sí, dígame. Buenas tardes. ¿Puedes leer lo que dice producción? Ya. Producción. Cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, elaboración o obtención de bienes y servicios. Además, es un proceso complejo. Requiere de distintos factores que puedan dividirse en tres grandes grupos: al saber, la tierra, el capital y el trabajo. Muchas gracias. Entonces, para resumirlo, la planificación va a ser un proceso que nos va a permitir obtener un objetivo, llegar a alcanzar un objetivo. La organización nos habla aquí que es un sistema conformado por personas, por áreas. Pero estas personas, cada una de ellas, tiene una función establecida. Por eso hablamos de una organización o un sistema. ¿Por qué? Está conformado por personas que van a tener una función. Así como los órganos de nuestro cuerpo que tienen funciones, en este caso también cada integrante va a tener una función para poder alcanzar objetivos en cada área, en cada parte del sistema, para poder llegar a un objetivo final. Y cuando hablamos de producción, es un poco más fácil de repente, si es para ustedes entenderlo, que implica un proceso que va a permitir obtener un producto, ya sea un bien o ya sea un servicio. Pero partiendo siempre desde insumos, materia prima y todo lo que se necesita para poder elaborar. Hablaremos entonces de máquinas, de instalaciones, de mano de obra, de capital, etc. Entonces, eso es la producción. Pero lo que habíamos visto en un inicio era el tema de la planificación estratégica, pero no podemos hablar de planificación estratégica si no hablamos de estrategia, y a su vez del pensamiento estratégico. ¿Y qué es lo que nos menciona que es la estrategia? Es un plan establecido en un momento determinado, porque la estrategia debe tener siempre
un momento y también tiene que tener un espacio. Tiene que ser aplicado a una... Eso implica que tiene que ser aplicado a una realidad. Cuando hablamos de un momento, hablamos de un espacio, hablamos de una realidad. Entonces, aplicamos esa estrategia a esa realidad para poder obtener un objetivo. Entonces, si empezamos a definir qué es un objetivo, diremos que es algo que nosotros queremos conseguir. Si hablamos de lo que es la estrategia, hablaremos de cómo nosotros vamos a conseguir ese objetivo. Y otra palabrita acá que es importante es la táctica. Y las tácticas van a ser un poco más específicas. Las estrategias van a estar formadas por tácticas, que van a ser acciones concretas, acciones específicas, que nos van a permitir alcanzar ese objetivo. Pero hay que recordar que las tácticas también se aplican en un determinado momento, en un determinado espacio, en un determinado lugar. Las tácticas, si bien son acciones mucho más específicas, pueden ser acciones que se pueden tomar todos los días, todas las semanas, todos los meses, el tiempo que necesite la estrategia para poder conseguir el objetivo. Entonces, podremos entender un poco acerca de cuando se habla de objetivos a corto plazo, a mediano plazo o también objetivos a largo plazo. Por eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero como ustedes ya tienen ese saber previo, para que lo puedan relacionar un poco ahí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar acá acerca de la estrategia? No lo vamos a desglosar todo, solamente vamos a ver un par de cosas nada más. A ver, la estrategia es un patrón de decisiones coherente, unificado e integrador. Cuando hablamos de coherente, es que la estrategia va a tener una razón de ser, que va a haber un antes, va a haber un después, que la estrategia va a abarcar objetivos que se van a poder conseguir, porque si son objetivos que no se pueden conseguir, entonces carecerá de coherencia. Hablamos de unificado porque al hablar de que la estrategia está conformada de varias tácticas, de varias acciones, entonces cada una de estas acciones va a tener que estar hilada de repente de forma paralela, de forma secuencial, a fin de poder alcanzar el objetivo que busca la estrategia. Nuevamente lo repetía, ¿no? Y el tema integrador, que es casi lo mismo que el tema de unificación, porque va a poder, y esto se puede expresar de forma un poco más organizacional, porque hablaremos de poder integrar los esfuerzos de cada uno, pero integrarlos no solamente porque queramos o por un deseo que parta de nosotros, sino porque es necesario. Porque si uno busca alcanzar objetivos más grandes, si una persona lo piensa hacer solo, si lo consigue, va a tardar mucho tiempo, que es muy probable. Pero entre más personas que puedan aunar esfuerzos, entonces se puede alcanzar objetivos en menos plazo, se pueden conseguir objetivos o resultados mucho más grandes. Y ese es un principio que se conoce como el principio de asociatividad, que es un principio que por lo menos acá en Perú todavía no se ha diseminado mucho, pero muchas personas sí lo están poniendo en práctica y han encontrado muy buenos resultados. Y el segundo punto para poder ya terminar esta diapo, pasar a una siguiente, es define el dominio competitivo de la organización y la influencia del entorno. Cuando hablemos de competitividad, vamos a hablar de qué tan capaces somos. ¿Qué tan capaces somos para alcanzar un objetivo?
qué tan capaces somos para poder trabajar en conjunto, qué tan capaces somos para poder comunicarnos entre nosotros. Entonces, en función de muchos de estos, de estas condiciones, entonces vamos a poder formar una organización mucho más compacta que pueda regirse y ceñirse a una estrategia, porque hay muchas organizaciones donde no hay una integración, y si es que las personas son competitivas, no miran a un mismo frente, sino algunos miran a los costados, incluso algunos miran hacia atrás. Entonces, muchas veces no se puede alcanzar los objetivos de organización. Y cuando se habla de la influencia del entorno, hablaremos ya de lo que ustedes ya conocen acerca de esas oportunidades, de esas amenazas, acerca de los stakeholders. Para recordar un poco, cuando se habla de stakeholder, creo que también acá lo vamos a mencionar, hablamos de aquellas organizaciones o aquellas personas que están relacionadas con la empresa. Y muchas de ellas se encuentran alrededor de la empresa de forma geográfica. Es decir, se encuentran dentro de la localidad donde funciona la empresa. Entonces también esa estrategia va a permitir eso. Si lo hablamos por el tema de gestión ambiental, si es que lo llevamos por el tema de responsabilidad social, podemos relacionarlo muy bien por ahí. Porque de todas maneras nosotros vamos a influenciar y también desde el externo también van a influenciar sobre nosotros. Ahora, cuando hablamos de una estrategia, podemos hablar de una estrategia explícita o una estrategia implícita. Cuando hablamos de una estrategia explícita, podemos mencionar que es una estrategia que se toma a nivel de organización y se comparte con todos los integrantes de la organización. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y apuntamos a eso. Sin embargo, también hay estrategias implícitas, que no es lo más recomendable, porque no todas las organizaciones tienen un nivel de identidad, de concientización, para poder entender qué es lo que ellos buscan y poder trabajar específicamente para ello. Es un poco complicado, pero la estrategia implícita quiere decir que la estrategia, sin manifestarla, ya se conoce. Ya se conoce por cada uno de los integrantes. Sin embargo, como les había mencionado, no es muy recomendable trabajar en base a estrategias implícitas. Siempre es necesario que la estrategia sea comunicada a todos. Incluso que sea escrita, que sea diseminada, que sea compartida con todos. De esa manera, fomentamos la comunicación, una mejor comunicación, y además podemos recibir críticas constructivas, sugerencias, para poder mejorar la estrategia. Y justo ello vamos más adelante. Cuando hablamos de que la estrategia también tiene una clasificación según su formulación. Podemos hablar de que es producto de un proceso analítico, formal, disciplinado. Es decir, y también lo vamos a ver más adelante, cuando se trabaja en base a ciertas corrientes de pensamiento de las escuelas escuelas de estrategia, bueno, ya después lo vamos a ver, o también cuando trabajamos orientando a los niveles de la organización o también a las unidades de negocio. Es decir, trabajamos en base al tipo de organización que tenemos, o dentro de la organización, si es una empresa un poco más grande, hablaremos de sucursales, entonces de repente trabajándolo de forma ordenada en cada una de ellas. Y cuando hablamos un enfoque de poder,
hablaremos ya acá del tema de la negociación. ¿Y la negociación entre quiénes? Ya habíamos mencionado antes el tema de proveedores, transformadores, los distribuidores, ¿no? Falta otro más que serían el grupo de clientes, usuarios. Entonces, por lo general, cuando hablamos de estrategia, vamos a hablar las negociaciones entre esos 4. Pero también falta uno más aparte, que es el Estado, que es la parte legal. Entonces también se negociaría con el Estado. Ahora, la otra forma de clasificar la estrategia es de acuerdo a la orientación de la formulación de la propia estrategia. Una que es trabajado en base a la experiencia, es decir, se conoce como patrón de acciones pasadas. La experiencia acá te sirve para mejorar ciertos aspectos negativos que se haya tenido anteriormente. Sin embargo, también hay otra estrategia que se basa y se enfoca específicamente en la planificación estratégica, cuando hablamos de tener una visión. Cuando ya hablamos de visión, hablamos de planificación estratégica. Hablamos del conocimiento que tiene la organización, hablamos del análisis que realiza la organización y hablamos también de lo que necesita la organización para poder llegar al objetivo, para poder alcanzar la visión deseada. Habrán otras corrientes u otras clasificaciones que también nos hablarán de estrategias que pueden ser deliberadas, pueden ser emergentes, pueden ser espontáneas, que se van a ir dando muchas veces según la necesidad de la situación. Y esto también es importante mencionar porque las situaciones son cambiantes, especialmente en la actualidad son muy cambiantes. Y necesita también una reacción bastante rápida ante esos cambios. Justo lo que les mencionaba anteriormente, hay escuelas del pensamiento estratégico. Y son 10 corrientes. Lo vamos a mencionar muy escuetamente, pero ya luego ustedes lo revisarán. A ver, tenemos la primera que es la escuela del diseño, que nos habla acerca de la estrategia, pero como un proceso conceptual. Entonces, ¿qué implica esto? A ver, nos habla que en este proceso la situación interna de la organización se concilia con la situación externa del ambiente. Se formulan estrategias claras y únicas en un proceso deliberado. Arquitectura como metáfora. Reduce la ambigüedad, prioriza la simplicidad. Es útil en ambientes relativamente estables. Apoya un liderazgo fuerte y visionario. A ver, cuando hablamos de un proceso conceptual, a ver, habría que entender qué son conceptos. Habría que entender qué son conceptos. A ver, vamos a preguntar acá en esta primera parte. A ver, veamos. Malí. ¿Malí? Sí, profesor, la escucho. Malí, ¿qué entiendes por conceptos? Conceptos vienen a ser definiciones, no creo que no. La explicación brevemente de lo que se piensa descubrir y informar, no sé. Ya, gracias, Meli. A ver, vamos a preguntarle a otra persona. Y acabamos con esta depo y seguimos. A ver, Rosa, ¿estás, Rosa? ¿Rosa? Profesor, buenas tardes, sí. Buenas tardes, Rosa.
¿Qué son conceptos para ti? A ver, un concepto es poder entender algo. Es para poder Ya, entender algo. Es para poder entender algo. ya, ok, muchísimas gracias. A De ver, nada. cuando hablamos de conceptos, hay que diferenciarlo de lo que son las definiciones. Cuando hablamos de concepto, hablamos de ideas. Hablamos de ideas. Pero hablamos de ideas en una forma imaginaria, de una forma que no ha sido, que no se pueden tocar, que no se pueden palpar. A diferencia de las definiciones, cuando hablamos de definiciones, hablamos ya de esas mismas ideas, pero que han sido influenciadas por la realidad, por la situación, y ya tienen una forma de poder transmitirse, de poder darse a conocer. Entonces, cuando hablamos de conceptos, hablaremos de algo que se da netamente dentro de la mente. Hablaremos de ideas. Entonces, el proceso conceptual, si lo relacionamos con el tema de ideas, es una base bastante básica. Bueno, valga la redundancia. Es bastante básico esto. Porque implica también que uno va a desarrollar una estrategia, pero esa estrategia va a ser bastante inflexible. Entonces, se va a armar toda la estrategia en base a un modelo que no va a sufrir cambios. Por esas razones que una amenaza muy fuerte de esta escuela, de la escuela de diseño, es que ante los cambios repentinos que ocurren, la estrategia no cambia. Y si las estrategias no cambian, no son flexibles, es posible poder llegar a que la empresa pueda quebrar, que la organización pierda. Segundo, la escuela de planeamiento. Esa escuela ve la formación de la estrategia como un proceso formal. A ver, se toma un grupo de rigurosas medidas a partir del análisis de la situación hasta la ejecución de la estrategia. A ver, cuando hablamos de un proceso formal, hablaremos de que tenemos un inicio y tenemos un final. Pero lo que nos menciona acá, que es algo muy interesante, es que en ese camino desde inicio hasta el final, se va elaborando una estrategia, y que no va a parar hasta llegar al resultado deseado. Pero siempre pero sí, también es un poco rígida porque esta estrategia tiene una acción que realizar cada día, cada momento. Cada persona tiene una función dada. Bueno, en realidad esta es una forma bastante interesante para poder aplicar, ya que es bastante ordenada. Sin embargo, también hay que entender que los cambios de todas maneras van a surgir, entonces tendríamos que darle un poquito más de flexibilidad de todas maneras. Si bien sabemos lo que vamos a hacer, también tenemos que anticiparnos a lo que puede suceder. ¿Sí se entiende esa parte? El proceso formal nos implica saber que sabemos, implica saber qué es lo que tenemos que hacer, pero también deberíamos, y esto es ya lo que no implica, pero deberíamos, esa es como una sugerencia, deberíamos anticipar lo que va a suceder. Profesor, no se mira. ¿Tú eres? Jocelyn. Ya. ¿Alguien más tiene ese problema de que no se ve? Yo, profesor. ¿Tú eres? Soy Esther. Esther. Ya. No se ve. Yo también, profesor, no se ve. No, está borroso. Se mira un cuadradito. No se ve bien, profesor. Ah, ya, se ve. Ya. ¿Qué es lo que se lee? A ver, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven?
Nada. ¿Nada? Es una imagen, creo. No, no se ve. ¿Estás desde tu celular o estás Imagen desde borrosa. tu...? Y sale Sale un poco borroso, así como... Casi no se ve el LED así rayado, rayado. Sí, estoy desde mi celular. Ah, ya. Ya. ¿Y no lo puedes ampliar? A ver, trata de moverlo con los dedos. Sí, eso he hecho, pero igual sale ese algo borroso. Si quiere le puedo enviar al WhatsApp. A ver, por si acaso. A ver, veamos cómo podemos mejorar esta apariencia. A ver, ¿qué me dice? No me dice para mejorar la apariencia. A ver. A ver. ¿Eso sí lo pueden leer? Chicos, ¿eso sí lo pueden leer? Sí, ¿Eso sí? ¿Qué dice? que es el plan estratégico. ¿Qué más? ¿Leo todo? Objetivo del plan Solamente... estratégico. No, la parte que está después de que es el plan estratégico. Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir Ah, y ya, eso sí cómo se nos... puede leer. Ya, listo, no te preocupes, Jocelyn. A ver, eso sí se puede. Ya, yo pensaba que no se podía. Ya, vamos a pasar rápido esta parte de las escuelas para entrar a la parte que es un poco más nítida. A ver, por ejemplo, también tenemos para volver a retomar esto, tenemos a la escuela de proceso analítico, donde hablamos de la estrategia como una estrategia militar, como un proceso bastante riguroso, pero también orientándolo al tema de la economía. Entonces vamos a utilizar aquí bastantes datos. El proceso analítico implica eso, utilizar muchos datos, muchos números, muchas variables. La escuela de colocación. La escuela emprendedora también toma de base la economía, pero más del lado de los resultados. La estrategia va a permitir obtener ciertos resultados, entonces eso es a lo que se orientaría esta escuela, a los resultados, pero resultados que tengan como base un soporte, un respaldo económico. Los resultados tienen que ser cuantificables. El tema de, por ejemplo, este año hemos tenido una utilidad de unos 10,000 soles, entonces el siguiente año deberíamos tener una utilidad mucho mayor, más o menos de esa manera. Si hablamos de la escuela cognoscitiva, hablaremos que la estrategia es un proceso mental, que nos vamos a basar mucho en el tema de la psicología, y si lo llevamos al tema de mercado, hablaremos que esta estrategia va a tratar de descifrar las necesidades, los intereses del mercado. Y también las necesidades y los intereses de los clientes internos, que son los mismos empleados, que es la propia organización, para poder alcanzar sus objetivos. También está la escuela del aprendizaje. Esto sí es algo muy, muy interesante, porque lo que menciona es que las estrategias que se pueden plantear se tienen que utilizar, pero no necesariamente está enfocado en
en que logremos el objetivo, sino en que lleguemos a un resultado, si sea positivo o negativo, si logramos el objetivo o si no lo logramos. Si lo logramos, excelente. Si no lo logramos, entonces continuemos, sigamos. Es así como el ensayo y el error en la escuela de aprendizaje. La escuela de energía. Esto ya habla de la estrategia como un proceso de negociación, como ya lo habíamos visto antes. Entonces acá la negociación es una ciencia política. Para poder abarcar estos 5 grupos que ya habíamos hablado antes, que son los 4 grupos de la cadena de suministros, que son los proveedores, transformadores, distribuidores, los clientes, pero también considerando al Estado y a todos los stakeholders o todos los grupos de interés o todos los grupos relacionados con la empresa. Entonces, implica una negociación entre cada uno de ellos, que no se da nada sin la negociación. Muchas veces anteriormente se entendía por negociación que había un grupo que ganaba y había un grupo que perdía. Sin embargo, las nuevas negociaciones, las negociaciones actuales, hablan de que tanto los dos grupos van a ganar. Entonces, en este caso, si tratáramos de actualizar un poco la idea de la escuela de la energía, hablaremos de una negociación, pero orientado a que todos los grupos puedan ganar. La escuela cultural habla de la estrategia como un proceso colectivo, que está basado, nuevamente un poco se relaciona mucho con la otra escuela que era del aprendizaje, pero aquí va a ir orientado bastante a la forma de ser del ser humano como tal, y también, nuevamente, de sus necesidades y también de sus intereses. Entonces, en base a todo este conocimiento que se puede obtener del mercado o se puede obtener de la propia persona, se puede ir creando una estrategia. Esto sirve bastante cuando se habla de grupos bastante endémicos, bastante reducidos. Por ejemplo, las estrategias de mercado para las personas de la costa de repente no pueden ser las mismas culturalmente si hablamos de las personas de Catacaos Piura, o de repente hablamos de las personas de Paiján de repente, o hablamos de las personas, si hablamos de la costa, hablamos de las personas de repente de Cañete, ¿no? Entonces, cada una va a tener una cultura bastante marcada. Entonces, lo que nos habla acá de que va a haber un aprendizaje y va a haber una sectorización a todo nivel para poder llegar a un resultado. La escuela ambiental. Bueno, habla acerca de la estrategia como un proceso reactivo, pero sobre todo tomando la estrategia tomando como punto central el tema del ambiente, el tema de la conservación ambiental. Eso es lo que nos habla esta escuela, que toda acción que vayamos a tomar siempre va a tener una consecuencia, va a tener una reacción. Y como hablamos de labores productivas, siempre van a tener consecuencia, van a repercutir, van a impactar en el ambiente. Entonces, esta escuela trata de enfocar mucho más eso para poder reducir ese impacto. Y la escuela de configuración que interpreta la estrategia como un proceso de transformación. Entonces, acá de repente muchos se pueden relacionar porque esta estrategia va a elaborarse de acuerdo al contexto, de acuerdo a la realidad en la cual cada uno se encuentre, de que se encuentre la empresa o se encuentre la organización. Entonces, se va a entender que vamos a tratar de integrar todo lo que se pueda integrar
de poder transformar todo lo que se pueda transformar, ya sea si hablamos de materia prima o ya sea de la propia forma de trabajar de las personas. Y eso mismo nos va a poder, nos va a permitir un desarrollo organizacional. De repente no de una forma tan rápida, porque esto habla también de una adaptación, pero sí de poder tener una reacción bastante rápida, bastante acertada. Ahora sí, hemos visto un poquito las escuelas. Ahora pasemos de lleno a lo que es el plan estratégico. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? ¿Josué? ¿Josué? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí puedes leer lo que está en la pantalla? Sí. Ya, Josué, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Qué es el plan estratégico? Sí. El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente. Objetivo de plan estratégico. Trazar un mapa de organización que nos señale los pasos para alcanzar nuestra visión. Convertir los proyectos en acciones, tendencias, metas, objetivos, las verificación y resultados. Ya, muchas gracias, Fabián. A ver, entonces, si hablamos de poner por escrito un plan estratégico, ¿sí? Buenas tardes, soy Tomayo. Buenas tardes, ¿qué tal? Una red, profe, no sé qué pasa, no se podía ni hablar nada. Ah, ya está mejor entonces. Sí, parece que ha mejorado. Ya, muy bien, gracias, Edson. A ver, entonces lo que les mencionaba, que si nos fijamos un poco en lo que nos menciona la definición, hablamos de que el plan estratégico es algo que vamos a plasmar en un documento. Entonces, si hablamos de algo que vamos a plasmar, vamos a hacerlo explícito, vamos a compartirlo con todos. Entonces, hablaremos de algo que todos van a saber, Entonces, todos van a estar involucrados con este plan estratégico. Todos van a conocer las metas, los objetivos que se quiere lograr como organización, como empresa. Pero la pregunta vendría acá es, ¿qué es lo que nosotros buscamos haciendo este plan estratégico? ¿Para qué nos va a servir? A ver, vamos a preguntarle a Yanela. Yanela. Sí, profesor, le escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes leer, por favor? ¿Para qué hacemos un plan estratégico? Para afirmar la organización, fomentar la vinculación entre los órganos de decisión y los distintos grupos de trabajo, buscar el compromiso de todos. Para descubrir lo mejor de la organización, el objetivo es hacer participar a las personas en la valoración de las cosas que hacemos mejor, ayudándonos a identificar los problemas y oportunidades, aclarar ideas futuras. Muchas veces las cuestiones cotidianas, el día a día de nuestra empresa nos abordan tanto que no nos dejan ver más allá del mañana. Este proceso nos va a obligar a hacer una pausa necesaria para que nos examinemos como organización si verdaderamente tenemos un futuro que construir. Ok, muchas gracias, Dianela. Entonces, el plan estratégico es bastante útil para poder abrirnos paso a través de las diferentes situaciones que se puedan presentar, para poder hacer que la organización pueda ir vinculándose mucho mejor para poder llegar así a los resultados, pero en conjunto. Entonces, hablamos de un plan estratégico, pero ahora tendríamos que hablar de un proceso estratégico. Si bien
ya sabemos qué es el proceso, que es un proceso, que es una secuencia de actividades, que son etapas una después de la otra. Aquí vamos a poder recordar que es un proceso, pero ya visto desde el punto de vista estratégico. A ver. Edson. Sí, profe, dígame. ¿Puedes leer lo que está en la pantalla, por favor? Claro, profe. El proceso estratégico. Conjunto y secuencia de actividades que desarrolla una organización para alcanzar la visión establecida, ayudándola a proyectarse al futuro. Utiliza como insumos los análisis externo e interno. Permite la formulación de estrategias que encaminarán a la organización en la dirección de largo plazo a objetivos estratégicos. Da el marco para responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo puede atender mejor a mis clientes? ¿Cómo puedo mejorar mi organización? ¿Cómo responder a las condiciones cambiantes de la industria y el mercado? ¿Cómo puedo aprovechar las oportunidades que se presentan? ¿Cómo conseguir el cumplimiento de los objetivos estratégicos? Muchas gracias. Y acá en esas preguntas que ha mencionado Edson hay una muy importante, que es cómo responder a las condiciones cambiantes de la industria y el mercado. Si lo situamos a nuestra realidad, en estas condiciones de aislamiento que muy probable se puede extender, si nosotros de repente tenemos algún plan de negocio o alguna idea de negocio o alguna idea emprendedora, entonces tendremos que ponernos a pensar en esto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para poder adaptarnos, para poder responder a estos cambios? Ya lo mencionaba el presidente y los ministros acerca de la reactivación económica, ¿no? Que se iba a dar en 4 fases. Y cada fase iba a demandar también de que cada empresa pueda implementar ciertas operaciones. Entonces, tendríamos que ver si es que alguno de nosotros tenemos algún negocio o alguna empresa, si estamos dentro de ese rubro que es el tema de los alimentos, pensar, ¿no? Si estamos, en primer lugar, si estamos dispuestos a realizar estos cambios. Muy bien. Si la respuesta es sí, excelente. En segundo lugar, tendríamos que ver si estamos en las condiciones, ya sea en condiciones de mano de obra, en condiciones de conocimiento, incluso también en condiciones financieras. Y luego también decirnos a nosotros, bueno, pero si hago esto, no lo voy a hacer simplemente porque lo quiero hacer, sino porque también espero una ganancia, algún lucro. Entonces, ahí empezaremos a mirar un poco más si es que va a haber demanda, porque nosotros vamos a ofrecer algo, pero también debería haber una demanda para obtener un retorno. No es que trabajemos simplemente por amor al arte. Continuemos. Y bueno, aquí hay un esquema. Cuando ustedes descarguen su material de la plataforma, o supongo que han revisado también el material que se les ha enviado al WhatsApp, van a poder visualizar este esquemita, donde hay puntos que vamos a empezar a tocar de aquí en adelante por lo menos unas 2 semanas más. Pero voy a necesitar que ustedes también lo revisen y también lo puedan leer en sus casas. Y básicamente acá hay 3 puntos donde tenemos la fase del planeamiento, la planificación o formulación, la fase de la implementación, que eso también que se debería dar en la etapa de implementación. Si lo llevamos a un informe, debería ser la implementación y el acondicionamiento de la organización, de la empresa. Así, de forma real, in situ. Pero si hablamos a manera de planeamiento, entonces vamos a tocar, aparte del tema de formulación, otros aspectos también importantes, pero que van a ir dirigidos
van a ir orientados más al tema de gestión. Y luego las conclusiones ya serían como una visión, como una proyección que se tiene de la empresa, de la planificación de la empresa. Bueno, y a todo esto tendríamos también que saber que el proceso estratégico implica ciertas exigencias y por eso necesitamos factores clave, en particular dos, los que mencionamos aquí. A ver. Pedro. Dígame, profe. Pedro, ¿puedes leer lo que dice la diapositiva, por favor? Pero profesora, ha cambiado de diapositiva, creo, está en blanco. Está cargando. A ver, que termine de cargar. Pero profesor. Espera, profe, está cargando todavía. Ya. Ya, profe. Ya, por favor. Factores de clave del éxito en el proceso. Sí. Ya. El proceso estratégico no es un esquema rígido ni aplicable, igualmente a cualquier organización. Son dos los factores fundamentales para que un proceso estratégico sea puesto en marcha y se desarrolle con altas posibilidades de éxito. Contar con un liderazgo comprometido que conozca muy bien a su organización. Contar con una cultura organizacional permeable, adaptable al cambio y sobre todo proactiva. Si no se poseen estos dos componentes claramente positivos, no es recomendable iniciar este proceso. Muchas gracias. Entonces, para explicar estos dos puntos de forma breve, el liderazgo comprometido implica que uno no va a empezar a mandar, a delegar, sino uno tiene que hacer ver, tiene que enseñar cómo hacer las cosas y luego con ese ejemplo recién las personas van a poder tener confianza para poder realizarlo también. A veces las personas necesitan ver para poder hacer. Y eso es lo que muchos espera de un líder. Cuando se habla de cultura organizacional permeable, hablaremos que esa organización va a tener que tener un pensamiento que va a ir enfocado al cambio, a la generación de ideas, a la generación de iniciativas, para poder enfrentar todas las situaciones que se puedan presentar. Porque si solamente la organización va a mirar enfocado hacia un lado o va a mirar solamente hacia un lado de la carretera o hacia un lado de la avenida, entonces nos vamos a perder mucho del otro lado y posiblemente del otro lado hay mucha más abundancia, hay muchas más oportunidades, pero nosotros, algunas personas, nos entercamos siempre en las viejas formas. Bueno, hasta aquí sería esta primera parte y tendría que preguntarles qué es lo que nos ha dejado esta sesión, ¿no? Vamos a preguntarle a Grace. 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 Parece que no está. A ver, vamos a preguntarle a Abigail. ¿Abigail? ¿Abigail? Sí, profesor. ¿En qué puede rescatar de esta presentación, Abigail? Profesor,
Profesor, no se mira nada en la pantalla. Nada, nada, absolutamente nada. No, así como le he enviado en el grupo, así está. A ver, vamos a ver. A ver. Ya. Este es de Lizárraga. Este es de Grecia. Ya. A ver, acá se ve como un cuadrito que tiene uno de los ángulos que está doblado, ¿no? Abigail. Sí, profesor. ¿Así Sí. se ve hasta ahorita? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Igual se podría tomar, profe. A ver, ahora, Abigail. Está que carga, profesor. A ver. ¿Me avisas, Abigail? Profesor, no carga. Ya. A ver. Le acabo de enviar una imagen al WhatsApp también. No carga. Ya. A ver, vamos a tratar de solucionar ese problema ahorita. A ver, Abigail, vamos avanzando de todas maneras. Abigail, ¿qué puedes rescatar de lo que hemos hablado? ¿O qué es lo que más te ha llamado la atención? Abigail.
Abigail. Siga, Abigail, ¿me profe, escuchas? con otra pregunta, sigue con otra pregunta. Parece que no escucha bien. ¿Sí me escuchas, Tamayo? Yo sí lo escucho fuerte y claro. Ya, a ver. Abigail, ¿me escuchas? Ya. A ver, voy a intentar hacer otra cosa. A ver. A ver, ¿ahora se ve? Alguien, por favor, que me diga si se ve o no se ve. Sí, ingeniero, sí se ve. No se ve, profesor. ¿No se ve? Sí se ve. Sí se ve, profesor. Se ve. Sí, sí se ve, Ya. profesor. No se Ya. ve, profesor. A ver, espera que cargue uno. Yo, ¿Ves, profesor? No se profesor, ¿Se ve ve. o no se ve? No se ve nada. profe, yo Sí puedo se hacer una ve, profe. profe, Sí. pues, profesor Martín, Sí. puedo hacer una recomendación. Dime. A los chicos que no pueden ver la imagen de las diapositivas, a mí también me ha pasado, porque yo estoy en mi celular también. Entonces lo que yo hago es solamente agarrar, apagar los datos y encenderlos de nuevo y la imagen carga, pues, ¿no? Con eso a mí Ya. me funciona. Cada vez que no puedo ver las diapositivas, agarro, desconecto mis datos y lo vuelvo a conectar y con eso es suficiente para que cargue la pantalla, ¿no? Es como recomendación para los chicos que no pueden ver. Ya. Gracias, muchas gracias, Edson, por la recomendación. A ver, ¿quiénes no pueden ver? A ver. Yo, profesor, no se ve nada en la pantalla. Ya. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. Esther, ¿desde qué equipo estás? De mi celular. Ya. A ver, ya lo he vuelto a compartir otra vez. ¿Se ve o no se ve? Ahora ya. Ya, ok. A ver. A ver, vamos a la... Abigail, ¿estás ahí? Abigail, ¿no se escucha? Sí, profesor, recién se escucha. Ah, ya, ok. Ya, a ver, Abigail, ¿sí se puede ver aquí la pantalla? Sí, profesor, ahora sí se visualiza. Ya, muy bien, ok. A ver, Abigail, ¿qué puedes rescatar de lo que se ha explicado en esta sesión? Abigail. Sí, profesor, sabe que he tenido unos problemas de conexión y no se ha escuchado tan claro, se escuchaba entrecortado lo que usted hablaba. Ya, ok, Abigail. A ver. Gracias. Ángelo. Dígame, Inge. Ángelo. ¿Qué has podido rescatar de la sesión de hoy? Se, está medio paralizado, Inge.
Medio paralizado. Entra y vuelta se desconecta vuelta. Ya. Gracias. David, Sí, dígame, ingeniero. ¿qué puede rescatar de la sesión de hoy? Lo que pasa, no mucho se escuchaba su voz, había interpretado toda la clase. Ya. Ya, gracias, David. A ver. Eliana. Eliana, Sí, ingeniero, dígame. ¿qué rescatas de la sesión de hoy? Acerca de la nueva realidad de las empresas en cuanto a cuando un producto se tiene que caracterizar según las necesidades de los clientes, así como también el plan de estratégico que tiene que tener en cuenta la persona que quiere establecer un negocio, de cómo lo puede conseguir y a qué herramientas o estrategias tiene que utilizar para poder conseguirlo. Ya, muchas gracias, Eliana. Esther, Esther, Sí, profesor. ¿qué problemas has tenido durante la sesión? Bueno, sobre la conexión un poco y cómo se trabajó también usted no se podía entender casi. Pero sí, Ya. sí entendí. ¿Qué has entendido? Sobre las estrategias, lo que estoy hablando. Sobre también que entendemos por planificación, todo eso. Ya, gracias, Esther. Grecia, Grecia, Gisela, Dígame. Gisela, ¿qué has Sí, podido profesor, le rescatar escucho. de la sesión de hoy? ¿Qué has podido rescatar de la sesión de Ah, hoy? ya, sobre la nueva realidad de los mercados o de las empresas, ¿qué más? También qué es planificación, estrategia, y eso, estrategias de Ya, negocio. ya, gracias. Gisela, ¿y para qué crees que te puede servir esto? Por así en algún momento queremos iniciar un negocio propio, tener recomendaciones ya para tener en cuenta eso. Ya. Ok, gracias, Gisela. Jocelyn. Jocelyn, Sí, profesor. ¿alguna recomendación que puedas darme? ¿Alguna recomendación? Sí. ¿Sobre qué? Sobre la sesión, cómo Sobre se ha dado, sobre la plataforma. Por favor. alguna recomendación, a ver, a usted. Claro, a mí. Pues si se refiere a lo que es de lo que ha dicho sobre la planificación, creo que es un tema muy importante, ¿no? Para que nosotros debemos saber, porque vemos que en una administración de una empresa puede ayudarnos en cuanto a los objetivos que nos planteemos y podamos desarrollar acciones con más facilidad. Ya. Ok, gracias, Jocelyn. Chao. ¿Alguien más que quiera participar?
Entonces pasamos al segundo tema. A ver. A ver, chicos, ¿se ve? No, profesor, no se ve nada. Ya se vi. Oh. ¿Ya se ve o no se ve? No. Sí, profesor. Sí, ingeniero, Sí, sí se puede ver. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. ¿Ya? A ver, ahora, ¿se ve o no se ve? Sí. Ya, muy bien. A ver, vamos a ir respondiendo esas preguntas, ¿ya? Estas preguntas previas. A ver, le voy a preguntar. A bebé. A ver, Grecia. ¿Quién ha dado esta raíz? No. Grecia. Abigail. 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 Angelo. Presente, profe. Sí, profesor. ¿Quién habla? Presente. A ver, Angelo, pregunta, la primera pregunta, ¿sí ves la pantalla? Sí. Ya, responde la primera pregunta. Emisión. Emisión es, por ejemplo, verse de, o sea,
cumplir un objetivo Ya, gracias. y hay Abigail, mención ¿estás de ahí? cada versión de tiempo predeterminado. Ya, correcto. Gracias, Angelo. La gente. Abigail, Sí, sí, profesor. la misma primera pregunta. ¿Qué es misión? Sí. Son, se podría decir, es una meta como para lograr algo. Ya, listo. Gracias, Abigail. Ya. David, Sí, ingeniero. ¿qué es la visión? La segunda pregunta. Visión es alcanzar a un objetivo. Ya, gracias. Leslie, Leslie, Yulisa, Yo, Jocelyn. sí, Ya, Jocelyn. ¿Qué son los valores? las características que desarrolla una persona. Uno. Ya, gracias. Mali, Profe, sí. una consulta. Ahí se está refiriendo a los valores de la empresa, ¿no? No es que a la de la persona, ¿cierto? En general, Ya, para conocer los saberes previos. Luego ya Ya, lo dividimos. ya listo, profe. Gracias, Edson. Mali, Sí, profesor, le escucho. Dígame. ¿qué entiendes por código de ética? Código de ética. El código de ética viene a ser por ejemplo, en el tema de la vestimenta, el tema de, ¿cómo le explico? Ah, este, mm, es lo que, es lo que, Edson, Sí, profe, dígame. código de ética. Código de ética. El código de ética, bueno, son lo que son los valores del código de ética. El código de ética es por lo que se reconoce a la empresa. Creo que, si no me equivoco, por ejemplo, si es que la empresa tiene como predeterminada el valor de la honestidad, el código de ética es como una regla, pues, ¿no? Que les dice que siempre sean honestos y tanta cosa, pues, ¿no? Y aquel que rompa el, ¿cómo se puede decir? El vínculo, ¿no? De la honestidad, por así decirlo, estaría faltando ese código de ética. Ajá, ya. Bueno, eso es lo que vagamente recuerdo. Ya, correcto. Gracias, Edson. Está bien, muchas gracias. Listo. A ver, ahora como ya conozco algunos de sus saberes previos, vamos a regresar aquí.
Entonces, esta segunda sesión es acerca de la misión, la visión, los valores y código de ética. De hecho, que van a ser cada uno de ellos enfocado al tema empresarial, porque como hemos empezado con la sesión 1, que es planificación estratégica empresarial, entonces también está orientado a lo mismo. A ver, si podemos observar esta primera imagen, les había dicho que en el proceso estratégico habían 3 etapas, ¿no? Una que era la formulación, otra era la implementación, la otra era los resultados. Entonces, en la primera parte, que es la formulación, se encuentran estos 4 puntos. La visión, la misión, los valores y el código de ética. Y cada uno de estos son importantes porque van a empezar a regir la forma cómo va a actuar la empresa. Si bien no vamos a determinar objetivos en este momento, porque no compete al tema de a lo que es la misión, visión, todavía no se pueden determinar objetivos o metas específicas, pero vamos a ir describiendo cuál es nuestra razón de ser, que sería la misión, a dónde queremos llegar o cómo nos vemos de acá en el futuro, que es la visión. ¿Cuáles son esas características positivas que queremos que se quieren rescatar o se quiere observar en cada uno de los integrantes, colaboradores de la empresa, que serían los valores, y la forma como nosotros nos comportamos, nos relacionamos tanto de forma interna como de forma externa, que sería el código de ética, sería nuestra marca personal. A ver, entonces empezaremos por la visión. Pedro. ¿Pedro? No está. A ver, Grace. Grace. No, tampoco está. Josué. Presente, profesor. A ver, Josué, ¿puedes leer esta primera parte, por favor? Ya. La visión busca responder a la pregunta: ¿qué quiere llegar a ser la organización? La visión se propondrá para la organización, buscará desarrollar una idea clara de dónde debe ir y por qué. Con este fin deberá ser simple, clara y comprensible, ser ambiciosa, conveniente y realista. Definir horizonte de tiempo, permitir cambio, proyectar a la organización al futuro, proyectar alcance geográfico, ser conocida por todos y crear un sentido de urgencia. Muchas gracias. Entonces, podemos resumir que la visión es a dónde nosotros queremos llegar. Por lo general, la visión siempre se estipula un tiempo desde el presente hasta un futuro próximo. Por ejemplo, acá podemos ver 3 ejemplos de visión. Vamos a leerlos. A ver, acá se proyecta siempre al 2021 el primero, porque el 2021 es el bicentenario de la independencia del Perú. Entonces, ¿qué nos menciona? Hacia el 2021 vamos a triplicar el valor de la compañía. A pesar de que es una empresa que se dedica a la elaboración de productos alimenticios, su visión no tiene nada que ver con los productos alimenticios, sino simplemente poder triplicar el valor. Pero recordemos que cuando hablamos de valor, no necesariamente tiene que ser un valor monetario, sino también valor se podría entender que va a ser más conocido de repente, o que va a poseer más intangibles, o va a tener personas de valor en su organización que van a incrementar ese valor de la compañía. Segundo, es el banco de crédito, otra empresa de otro rubro, ser el banco líder en todos los segmentos y productos que ofrecemos. No menciona un año específico, pero sí menciona qué le gustaría hacer más adelante. Y luego la Nacional de Trujillo, que habla acerca de que el 2024 se ubicará entre las 5 primeras universidades. Ese ya sería quizá un poco más específico, ¿no? Poder ubicarse en el top 5 de las universidades del Perú. Y no menciona únicamente las nacionales, sino a nivel
tanto privado como nacional, en el top 5. Pero ya iríamos un poco más allá del 2021, sería el 2024. Entonces, no sería para el bicentenario, sino sería post-bicentenario. Y tendríamos que hablar también acerca de la misión. A ver, en la misión, vamos a preguntarle a Yanela. ¿Yanela? Sí, profesor, lo escucho. ¿Puedes leer la misión, por favor? Sí. Es una breve descripción de la razón de ser de la empresa. En ella se considera giro del negocio, ámbito local, nacional, internacional. Aspiración a mantener o conseguir. Ser líderes, por ejemplo. Forma de lograrlo. Principales habilitadores del logro. Técnicos de recursos humanos, de calidad, etc. Expectativa de directivos, de trabajadores y de la sociedad. Muchas gracias. Entonces, la misión es describir lo que hace la empresa, para qué existe la empresa. Esa es la misión. Y se consideran estos puntos de aquí. A ver, los elementos de la misión. Lo que habíamos mencionado al inicio, ¿no? ¿Cuáles son sus valores? También se puede especificar quiénes son los clientes, cuáles son los productos, los mercados, cuál es su contribución a la sociedad. En muchas empresas resaltan eso. Es parte de la responsabilidad social. ¿Para qué existe la empresa? La razón de ser. ¿Y cuál es su negocio? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cuáles son los ejes estratégicos de la misión? A ver, tendríamos que responder a las preguntas, bueno, lo que ya les he dicho, ¿no? En primer lugar, ¿quiénes somos, no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos como empresa? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué actividades desarrollamos? ¿Qué productos elaboramos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Es el mercado, a donde, bueno, se podría entender como visión, ¿no? Pero en este caso sería hacia dónde vamos a ir para poder distribuir nuestros productos, o a qué personas nosotros nos dirigimos, o para quienes nosotros elaboramos nuestros productos. Sería el mercado, serían los clientes, usuarios. Y ejemplos de misión, el caso de Alicorp, ya acá nos menciona algo un poco más interesante, ¿no? Creamos marcas líderes que transforman mercados, generando experiencias extraordinarias en nuestros consumidores. Estamos en constante movimiento, buscando innovar para generar valor y bienestar en la sociedad. En ningún momento menciona alimentos, pero deja claro que quiere ser, que es una empresa que busca siempre ser líder y que pone de manifiesto eso, su capacidad, pone de manifiesto su capacidad. Y el banco de crédito, ¿qué nos dice? Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones financieras adecuadas para sus necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor para nuestros accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país. Bueno, acá menciona lo que hacen y su relación también con cada uno de los grupos de interés, con cada uno de los grupos que están relacionados con él. Menciona a los colaboradores, que serían aquellos que están dentro de la empresa. Menciona a los accionistas, aquellos que son socios estratégicos de la empresa. También habla del apoyo al país, que sería parte de la responsabilidad social, parte del Estado. Y también habla acerca de los clientes, cuando habla de poder darle soluciones a las necesidades de sus clientes. Bueno, y la misión de la universidad, bueno, al ser una entidad educativa, va orientado más el tema de formar profesionales, con ciertos rasgos, ¿no? Con ciertas características, como se puede observar en la misión. Ahora, ¿qué son los valores? Les había dicho que los valores son las características positivas que se espera que pueda desarrollar cada integrante de la organización y que se vea reflejado también en el trabajo de la organización. Entonces, ya no van a ser valores únicamente de cada persona, sino van a ser valores institucionales.
o valores organizacionales. Lo que se puede explicar acá en este gráfico es que tenemos una realidad que es la cultura nacional, lo que conocemos cada uno de nosotros, y esta cultura nacional se ve reflejada en valores, o va a crear valores en cada persona. En cada persona. Si bien hablamos de los valores como manifestaciones positivas de una sociedad, vamos a poder observarlo en cada persona, porque cada persona es parte de la sociedad. Pero hablamos de una forma un poco general, pero cuando ya hablamos de una cultura organizacional, vamos a hablar un poco más específico, porque vamos a hablar de grupos de personas que van a tener intereses en común y cada uno va a aportar diferentes valores. Pero de esos tantos valores que van a poseer estas personas, van a tratar de rescatar los más importantes y los más necesarios para la empresa. Y estos valores van a ayudar a que la empresa, con su razón de ser, con las actividades que realiza, que sería su misión, pueda llegar hasta su visión, hasta lo que quiere, cómo quiere verse en el futuro. Los valores van a ser ese motor, ese combustible que va a permitir poder llegar a donde uno quiere. Entonces, nos preguntaremos qué es esa fuerza, qué son esos valores que son tan importantes para esta empresa, ¿no? A ver, vamos a consultarle a Rosa. Rosa, ¿estás ahí? Sí, profesor. ¿Puedes leer, Rosa, por favor? Sí. Los valores, considerados como las políticas directrices más importantes en una organización, norman, encausan el desempeño de sus funcionarios y constituyen el patrón de actuación de guía, el proceso de toma decisiones. Representan las creencias, actitudes, tradiciones y su personalidad. Son indispensables para moldear los objetivos y propósitos, producir las políticas, definir las intenciones estratégicas. Ya, muchas gracias. Entonces, De los nada. valores son manifestaciones de la sociedad, pero que se van a llevar al plano organizacional, al plano empresarial. Y bueno, algunos valores que se mencionan aquí, algunos pueden ser también valores morales, pero algunos también son más que valores, bueno, se pueden entender como valores institucionales, organizacionales, pero también como les había mencionado antes, ¿no? Que son características positivas. No necesariamente valores, sino no son valores morales, sino son características positivas que se busca enfatizar. Y se busca enfatizar porque con esos valores es que vamos a poder lograr alcanzar nuestros objetivos. Hay que recordar eso. Los valores que la empresa se propone y manifiesta son aquellos que nos ayudan a alcanzar los objetivos. Y bueno, nos quedaríamos hasta acá, jóvenes, porque ya son las 3:15. Ustedes tienen también otra clase. Entonces, chicos, más tarde ya les estoy enviando la grabación, el link de la grabación, así como también una tarea para que puedan ir desarrollando en esta semana para poder presentarlo hasta el día miércoles, pero desde el día lunes. Listo, chicos, cuídense bastante. Un fuerte abrazo. Gracias,